Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy David Cano, socio de AFI y director general de AFI Inversiones Globales SG y CEM. Y la intención de este seminario, bueno, es volver a hablar de cuál es el enfoque macro, global macro, en la gestión de carteras. Vamos a analizar cuál es la situación de la economía mundial y cuál es el impacto que tiene sobre los mercados financieros y el posicionamiento que hoy por hoy tenemos. Es obvio que a la hora de hablar del posicionamiento en carteras hay que hacer referencia a la crisis económica asociada al coronavirus. Estamos ante la mayor recesión económica de la historia. Tal vez no tanto en términos de duración, pero sí desde luego en términos de intensidad. Los últimos datos publicados son los relativos al segundo trimestre de 2020, donde hemos observado caídas de PIB trimestrales del orden del 10, del 15, del 20%. Digo trimestrales y es importante insistir en esto porque es habitual que un trimestre el PIB crezca o caiga pues un 0,2, un 0,3%, un 0,5, un 0,8 ya son cantidades muy elevadas. Bueno, pues como digo, en esta crisis hemos visto que en el segundo trimestre del año, la caída era del 10, del 15 o del 20%, lo cual pone de manifiesto, como digo, la intensidad. Tal vez en un gráfico se pueda ver mejor y ahí tenéis la evolución comparada del PIB de los 4 grandes bloques económicos desde el primer trimestre del 2008 y lo hacemos así para que gráficamente se observe también la caída asociada a la gran recesión anterior, la gran crisis financiera global, la que estuvo asociada a la quiebra del sistema financiero. Aquella duró aproximadamente, bueno, depende de países, pero entre 6, 9 o 12 meses, la primera caída, y que tuvo una cuantía de entre el 5 y el 10%. Aquello ya nos pareció, aquello ya fue muy grave. Pero si observamos esta crisis, la intensidad de esta crisis, nos damos cuenta que es mucho más grave, mucho más intensa que entonces. Y que, como también sucedió entonces, está siendo desigual por países. Hay economías, luego entraremos más en detalle, como la China, que ha pasado de puntillas, que ha recuperado todo lo que perdió durante su confinamiento, y hay otras donde la caída está siendo mucho más intensa, como es el caso de la India, como es el caso de Reino Unido y también como es el caso de España. En general, el área euro está sufriendo más que otros grandes bloques, desde luego más. Ya hemos comentado que que China, pero también que Estados Unidos. Y dentro del área euro, bueno, pues también hay diferencias por países. Alemania consigue resistir mejor que la periferia. Ya hemos comentado el caso de España, pero también es relevante el caso de Italia o el caso de Grecia. Y este gráfico es el mismo que el que poníamos antes, en el que se puede observar la caída del PIB en esta crisis y de la anterior. Antes hemos comentado que la anterior, bueno, pues duró un año, salvo en aquellos países, como la periferia del área euro, que sufrimos una recaída y que sufrimos, por lo tanto, lo que se ha venido a denominar la W. Tras una primera recuperación, volvimos a caer de tal forma que la contracción acumulada del PIB en un país como Italia, como España, como Portugal, fue del 10%. Ahora estamos hablando del 20%. Bueno, pero fijaos como Grecia, y también para entender un poco la intensidad de la crisis que ellos sufrieron en la anterior crisis, el PIB cayó un 30%. Es verdad que en un periodo de 6 años, pero una caída acumulada del 30% es bien representativa de la situación tan dramática por la que atravesó aquel país. Ahora, una economía como la española, el PIB va a caer un 10%. Grecia cayó un 30% en aquella crisis. Y ahora también está cayendo otro 10%. La verdad es que el desempeño relativo y absoluto de la economía griega en estos 15 años, la verdad es que es muy, muy decepcionante. Bueno, yo creo que no he aportado demasiadas cosas nuevas a la hora de hablar de esa recesión, la más intensa de la historia. Está bien hacer una comparación con la anterior para ponernos de manifiesto pues la gravedad de esta. Pero creo que también merece la pena hablar de síntomas, de evidencias de recuperación. Sobre todo porque estas son muy importantes en un caso como la economía china, en donde hemos asistido a una clara recuperación del Producto Interior Bruto que permite que en tasa interanual este país ya esté creciendo. Es decir, no solo ha compensado todo lo perdido durante el confinamiento, sino que ahora ya su PIB está en máximos históricos.
la capacidad de resistencia, la capacidad de gestión de la pandemia, de la economía china, bueno, pues es todo un elemento de análisis que bien merece ser estudiado con profundidad. Y este gráfico es como los anteriores que he puesto, pero con perspectiva a largo plazo. Es un poco, bueno, contiene previsiones, luego habrá que ver si se cumplen o no, pero sí se observan cosas relevantes. Como comentaba, la caída de China fue el primer país en caer, pero ha sido el primer país en recuperar todo lo perdido, mientras que el resto de bloques estamos ahora en fase de recuperación, pero la recuperación va a ser desigual, va a ser mucho más lenta. De nuevo, Estados Unidos seguramente sea el país que recupere dentro de los bloques grandes, de los primeros en recuperar la caída, y economías como la española, la italiana, vamos a ser de los últimos. Me quedo con el dato, y es como la economía china, insisto, ha situado su Producto Interior Bruto en zona de máximos históricos. Conviene recordar que China es la segunda economía del mundo. Lo es desde el año 2008, cuando superó a Japón como la segunda economía del mundo, o bueno, si consideramos al área euro en su conjunto, pues desde el 2014, o desde 2014, cuando el conjunto del área euro, cuando el PIB de China superó el volumen del conjunto del área euro. China, por lo tanto, avanza o se consolida claramente en esa segunda posición y avanza hacia convertirse en la primera economía del mundo. Todavía la distancia contra Estados Unidos es importante. El PIB de China es del orden de 14 billones de dólares, el PIB de Estados Unidos es todavía de 20 billones de dólares. La distancia está ahí, pero este año la va a recortar, porque este año Estados Unidos va a caer un 4 o un 5% y, como decía, China va a crecer un 2%. China continúa avanzando en ese propósito para convertirse posiblemente en líder mundial. Ya lo es en algunos aspectos, como por ejemplo, no solo la producción de manufacturas de bajo valor añadido, pero también de alto valor añadido, o de la tecnología, inteligencia artificial, 5G, por ejemplo. Pero desde luego está en ese camino hacia convertirse en el líder de la economía mundial, que se podría conseguir en el 2049, 100 años después, cuando se cumpliría 100 años del nacimiento de la actual República Popular China. Bueno, ahí está ese aspecto macroeconómico, y una de las ideas fuertes es cómo efectivamente China está resistiendo mejor y cómo cada vez tenemos que hablar más de los activos financieros de China. China es la segunda economía del mundo, es el segundo mercado bursátil mayor del mundo, es el segundo mercado de renta fija más grande del mundo. Son elementos que en una gestión de carteras global tenemos que tener en cuenta, macro aún más. Y cuando analizamos la economía y los mercados financieros chinos, pues hay que hablar del yuan. No cabe duda de que la moneda china está llamada a convertirse en una moneda de referencia, si no lo es ya. Es obvio que hoy por hoy todavía Estados Unidos con su dólar o el área euro con nuestra moneda, bueno, pues son más importantes, se utilizan más nuestras monedas en el comercio, en las finanzas internacionales. Pero todo apunta a que eso vaya a ir cambiando. Y de tal forma que tenemos que tener claro, tenemos que tener exposición, así lo hacemos nosotros, al renminbi chino, a la moneda china, que en los últimos tiempos, en este año, se está apreciando. En línea con esa constatación de que la economía china muestra una mayor capacidad de resistencia respecto al resto, bueno, pues podéis observar cómo el yuan chino se está apreciando. Parece que han quedado atrás aquellos movimientos de pérdida de valor que tuvimos desde 2014. Conviene recordar aquella devaluación que observamos en el verano del 2015, que llevó a una perturbación en los mercados financieros que duró hasta febrero del 16. Bueno, pues como digo ahora, el yuan chino, el renminbi chino se está apreciando en su cruce contra el dólar. Y evidentemente también contra el euro, de forma algo menos intensa, dado que el euro se está apreciando contra el dólar. Pero este gráfico, el de la evolución del renminbi, en una cantidad, pues 7,9 yuanes por euros, es uno de los gráficos, es uno de los indicadores que más tenemos que tener en mente y que a la hora de gestionar una cartera global macro tenemos que tener en cuenta. No solo lo que es la economía china, sino también renta fija, porque además se produce un fenómeno curioso, y es que los tipos de interés en yuanes están subiendo. Es una señal cíclica, la bolsa china está subiendo, los tipos de interés en moneda local están subiendo ante la constatación de que la economía china se está recuperando de forma muy, muy intensa, de tal forma que podemos observar que los tipos de interés en yuanes están en la zona del 3%.
muy por encima de los tipos de interés del dólar, perdón, 0,5, 1%, y desde luego de los del euro que están en tipos negativos. Pero cuando pongo este gráfico de aquí, son tipos de interés en yuanes, de deuda pública, de emisores de alta calidad crediticia. Y esto me lleva a la siguiente idea. La siguiente idea es que nosotros en nuestras carteras sí que estamos incorporando la renta fija china en moneda local, es decir, renta fija china en renminbis, como una categoría de activos. Ya sé que esto todavía puede parecer un poco, bueno, no sé si una locura o puede parecer algo muy, muy exótico, pero esto está llamado a convertirse claramente en una categoría de activo. Como digo, el mercado de renta fija chino es el segundo mayor del mundo. Es una economía dinámica, una economía que está llamada a convertirse en la primera del mundo. No puedo no estar dentro de este mercado, dentro de este activo, y porque además lo puedo hacer mediante fondos de inversión. Ahí os pongo unos cuantos fondos de inversión que los que utilizamos en nuestras carteras y en nuestros mandatos, pues un fondo de BlackRock, un fondo de Fidelity, de UBS o de la gestora italiana Eurizon. Bueno, todos ellos son alternativas válidas. Evidentemente entre ellos hay diferencias de comportamiento, pues porque el gestor puede tener más o menos duración, puede tener más o menos riesgo de crédito, puede estar sesgado hacia sector financiero, hacia sector telecomunicaciones, hacia sector utilities. Bueno, lo mismo que pasa en un fondo de renta fija corporativa en euros, o un fondo de renta fija yield en Estados Unidos. Es el propio gestor el que tiene que decidir, bueno, pues tener diferentes parámetros de riesgo respecto al benchmark. Y como digo, yo creo que es importante y sí me gustaría transmitir cómo hay que ir adaptando e incorporando este activo en nuestras carteras. Renta fija en yuanes. Aprovechando el mayor tipo de interés, aprovechando la potencial apreciación del yuan y desde luego reflejando lo que es la realidad, el segundo mayor mercado de renta fija. Como también pasa en renta variable, y este aspecto es otro de los que nosotros analizamos mucho en nuestra gestora. De hecho, ahí abajo os he puesto el post que hicimos de hace un tiempo explicando las distintas tipos de acciones dentro de China. Cuando uno quiere invertir en renta variable china, también se puede hacer en dólares, se puede hacer en yuan de Hong Kong, se puede hacer en libras, se puede hacer dentro de China o fuera de China. Nosotros lo que estamos comprando son, de nuevo, acciones de empresas chinas que cotizan en China y en moneda local, en renminbi, que son las famosas acciones China tipo A. De nuevo, aquí se puede hacer a través de fondos de inversión. Hay varios ya que cotizan, ahí os hemos puesto uno de los ejemplos de uno de los fondos que nosotros utilizamos. Insisto, sé que hoy por hoy todavía suena un poco exótico el tener una categoría de activo que es China, pero no debe de sonar así. Nadie duda de tener Estados Unidos en su cartera. Pues exactamente igual que uno puede tener deuda pública en dólares, como luego veremos, o que puede tener acciones del Nasdaq. Evidentemente, uno puede tener bonos de China y puede tener acciones de China, pero denominadas en moneda local, asumiendo riesgo de tipo de cambio. Sí, nuestra perspectiva es que el yuan se aprecie y desde luego apalancándose en lo que es la principal palanca del crecimiento de la economía mundial, la economía china, que no solo no ha salido peor parada de esta crisis, sino que es que ha salido mejor parada, mostrando, yo creo que es el único gran país, desde luego, que este año va a poder crecer. Ese es el motor de la economía mundial y este año todavía de forma mucho más clara. Y el segundo motor es Estados Unidos. Estados Unidos está sufriendo una recesión, claro, pero menos intensa que, por ejemplo, el área euro. Por lo tanto, el otro motor de la economía mundial, Estados Unidos, aunque lo tengo un poco apagado, aunque lo tengo un poco bajo funcionamiento, bueno, no es tan bajo el funcionamiento como nos podíamos tener y desde luego ahora se ha arrancado de nuevo. Digo esto porque en estos momentos que estamos hablando ya de previsiones de crecimiento del PIB del tercer trimestre, fijaos cómo estamos hablando de avances del orden del 10 o del 15%. Ahí también os he puesto un link de la Reserva Federal de Nueva York, que lo que hace es aporta un modelo, un no-cast que se llama, es un modelo prácticamente en tiempo real, lo actualiza todos los viernes, y en ese modelo podemos ir viendo esa previsión del crecimiento semana a semana.
Desde luego, en esto los economistas, los que gestionamos basándonos en Global Macro, hemos tenido una clara mejoría en las herramientas que podemos utilizar. Y en esa herramienta me refiero a tener actualizaciones mucho más frecuentes de las previsiones de crecimiento económico. Ahí tenéis el modelo de la Reserva Federal de Nueva York, el de la Reserva Federal de Atlanta tiene otro, en fin, fuentes de información tenemos muchas. Yo me quiero quedar aquí con esa clara sensación, esa clara idea de que Estados Unidos está en una fase de expansión que le va a llevar a que este año pues, su PIB va a caer un 3, un 4%, pero todo apunta a que el próximo año lo vaya a poder recuperar. Y por lo tanto, a la hora de valorar el desempeño relativo de la economía de Estados Unidos en la crisis del coronavirus, pues como ya también pasó en la anterior crisis, desde luego es un mejor comportamiento relativo. ¿Esto cómo se ve reflejado? Bueno, pues en la evolución del tipo de cambio del dólar y en la constatación de que estar largo en dólares, de que tener dólares en la cartera es posiblemente uno de los mejores activos refugios, uno de los mejores activos de cobertura a las posiciones largas en renta variable. Desde luego nosotros le sumamos dólar. Somos conscientes de que el dólar está sobrevalorado. Ahí os pongo un gráfico de la evolución del tipo de cambio del dólar contra el euro y su PPA. Como sabéis, la PPA es una teoría dentro del mercado de divisas que lo que nos dice es que la evolución de un tipo de cambio, dólar-euro, está en función del diferencial de inflación. De tal forma que aquellos países con una tasa de inflación más alta, sus monedas tienden a depreciarse. Aquellos países con una tasa de inflación más baja, su moneda tiende a depreciarse. Tiende a apreciarse, perdón. Bueno, ahí tenéis cuál debe haber sido la evolución del tipo de cambio del dólar-euro. Sé que esto no es un modelo perfecto, el tipo de cambio tiene volatilidad, pero sí nos puede indicar si una moneda está sobrevalorada o infravalorada. Y fijaos, sí, el dólar está sobrevalorado. El dólar debería estar cotizando en la zona de 1,30. Pero que dirá, bueno, pues si eso es así, ¿cómo estáis recomendando estar largos en dólares? Bueno, insisto, y esto es importante, somos conscientes de que el dólar está sobrevalorado y que debería de perder valor, pero lo que hemos observado en los últimos tiempos es que cuando hay incertidumbre en los mercados, cuando estamos en un risk off, el dólar tiende a apreciarse y por lo tanto, más allá de que esté sobre o infravalorado, nos hace de efecto cobertura. Y por lo que esté sobrevalorado, puede mantenerse sobrevalorado mucho tiempo, dado que en términos relativos la economía de Estados Unidos sigue siendo mucho más atractiva que la europea y la crisis del coronavirus ha ganado atractivo relativo. Por lo tanto, insisto, aunque el dólar está sobrevalorado, nosotros recomendamos tener en cartera dólares. Uno, por efecto cobertura, y dos, porque el claro mejor comportamiento relativo de la economía de Estados Unidos puede seguir permitiendo una apreciación adicional del dólar. ¿Y cómo materializamos esa inversión en dólares en nuestras carteras? Bueno, por un lado, invirtiendo en renta variable de Estados Unidos es obvio, pero también en deuda pública. Ya lo sé, el tipo de interés en Estados Unidos es muy bajo, bueno, pues como pasa en Europa. No tanto en China, que antes he comentado que el tipo de interés de la deuda pública, la zona del 3% no está nada mal. Bueno, ahí tenéis la TIR del T-Note a 10 años, del bono americano a 10 años, zona del 0,70 o la del T-Bond, la del bono a 30 años, zona del 1,5%. Para nosotros este es un activo de cobertura que hay que tener en las carteras. Ya cada uno dependerá en función de su nivel de riesgo, si tiene que tener un 5, un 10, un 15% en deuda pública de Estados Unidos. Pero desde luego nosotros lo tenemos, lo incorporamos, ya no recuerdo, hace 2 o 3 años. Bueno, y eso desde luego ha sido un elemento que ha funcionado súper bien en los peores momentos de la crisis del coronavirus, tanto por una reducción de los tipos de interés, esto es, un aumento del precio, junto con una apreciación del tipo de cambio, ¿no? Por lo tanto, recomendamos comprar la deuda pública. De nuevo, se puede hacer de forma directa o se puede hacer a través de un fondo de inversión. Ahí os pongo uno de los que nosotros utilizamos. Este invierte en deuda pública de Estados Unidos, evidentemente sin cubrir el riesgo de tipo de cambio. No tiene mucho sentido para nosotros comprar deuda pública de Estados Unidos cubriendo el riesgo de tipo de cambio. No. Lo que quiero es precisamente tener abierto ese riesgo de tipo de cambio, ¿no? Y ahí podéis ver cómo efectivamente en los peores momentos de esta crisis, bueno, pues este activo se revalorizó de forma intensa. Luego con el risk on
ha perdido valor. Pero si volvemos a tener otro risk-off, este activo lo va a hacer francamente bien. En definitiva, en este resumen del entorno económico, la idea fuerte es que efectivamente hemos asistido a la recesión más intensa de la historia, con una caída del PIB del 10% en apenas 2 meses, diría, porque la caída del PIB fue en marzo y en abril, pero que ya estamos asistiendo a una recuperación del Producto Interior Bruto de tal forma que nos ha llevado a un balance acumulado similar al de la crisis financiera, la del año 2008-2009. A partir de ahora, y todo ello condicionado a potenciales efectos nuevos de rebrotes del coronavirus, pero como digo, sí deberíamos asistir a una recuperación más lenta, el famoso símbolo de Nike o la V asimétrica, pero que desde luego debería producirse. Y esta es un poco la tabla macro, la guía que nosotros tenemos para la gestión de nuestras carteras y que, bueno, pues como digo, contempla que el próximo año el PIB recupera gran parte de lo perdido en este ejercicio en la mayoría de países. En otros tendremos que esperar hasta el 2021 o el 2023. Pero claro, todo ello condicionado a lo que pase con la crisis sanitaria. Este esquema lo que hago es explicar crisis económicas que han sucedido a lo largo de la historia, cuáles han sido sus motivos. Bueno, normalmente hemos tenido burbujas, pues la crisis de la Gran Depresión en los años 30 o en el 2001 asociada al estallido de burbujas de valoración en la bolsa o en los inmuebles. O las dos cosas, como pudo pasar en Japón a finales de los 80. En otros casos hay una pérdida de competitividad de un país que le lleva a tener una crisis de su balanza de pagos y termina por tener una crisis económica, o la que tuvimos, el carecimiento del petróleo de los 70, o desde luego el 2007-2008, que fue una crisis financiera que provocó una crisis económica. Esta vez ha sido una crisis sanitaria la que ha provocado una crisis económica, que, insisto, confiamos en que sea coyuntural y que no provoque lo que llamamos histéresis, que no provoque daños estructurales en la economía. Y desde luego que no provoque una crisis financiera que provocaría a su vez una crisis económica y entonces el escenario sería tremendamente nefasto. Es importantísimo, es imprescindible evitar la crisis sanitaria. Ahí los expertos sanitarios nos dicen cómo se podría hacer. Es imprescindible evitar una crisis económica. Ahí los economistas no nos ponemos de acuerdo, pero bueno, hay distintas teorías y desde luego hay que evitar la crisis financiera. A eso están ayudando los bancos centrales, como luego veremos, ¿no? Aquí, por lo tanto, hay 3 piezas que son claves y que condicionan cualquier escenario futuro. Tras ese escenario de recuperación económica que he puesto antes, desde luego hay una tesis de que no tenemos nuevos confinamientos extremos, de que no tenemos un double dip, una recaída del ciclo económico y que lo que hemos sufrido no provoca una crisis financiera. Quien piense que nada de eso va a producirse, sino que al revés, vamos a tener una crisis económica, una crisis financiera, nuevos confinamientos extremos, pues desde luego esta visión moderadamente constructiva de riesgo que nosotros tenemos para nuestra asset allocation, pues no tendrá que tenerlo en cuenta y atenderá más a la parte final de esta conferencia mía, donde voy a hablar precisamente de activos de cobertura. Ya he dicho uno, el dólar y la deuda pública americana, ¿no? Bueno, como digo, cualquier escenario macro está condicionado a qué va a pasar con la crisis sanitaria, pero también a qué va a pasar con la geoestrategia. Es verdad que este factor de riesgo se ha disipado. Yo recuerdo, efectivamente, entre el año 2000, la anterior crisis, básicamente, no se habló de riesgo geoestratégico, ahí se habló de riesgo económico, de riesgo financiero. Es verdad que tuvimos el episodio de riesgo de ruptura en el área euro. Es un indicador de riesgo geoestratégico que utilizamos de BlackRock. BlackRock en su página web lo tiene y lo actualiza con frecuencia semanal y bueno, es un gran indicador, ¿no? Ahí, como digo, tenéis el efecto que tuvimos en la crisis del riesgo de ruptura del área euro en el año 2012, luego como entre el 13, 14, 15 y 16 no hubo riesgo geoestratégico y cómo eso empezó con la victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos. Los últimos 3 años, iba a decir, porque en los últimos meses está un poco más apaciguado, pero la geoestrategia ha sido clave en la explicación de la volatilidad de los mercados financieros. Y podéis observar cómo efectivamente hemos hablado del riesgo de tensiones comerciales, de la tensión entre Estados Unidos y China,
riesgos políticos en Latinoamérica, en Brasil, en México, en Chile, en Venezuela, en Argentina. Hemos hablado de la tensión en el Golfo Pérsico, hemos hablado de la tensión entre India y Pakistán. En fin, ha habido muchos focos de riesgo de inestabilidad geoestratégica, que afortunadamente ya solo faltaría que encima tuviésemos una inestabilidad geoestratégica mucho más intensa, ¿no? Bueno, hoy por hoy esto parece que está algo más calmado, pero es obvio que depende mucho de las próximas elecciones en Estados Unidos y se pone cada vez más foco en ese resultado de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Y en función de lo que pueda pasar, bueno, pues ahí tendremos también que hablar y que debatir sobre su impacto en ese posicionamiento de riesgo asociado a la geoestrategia. Pero como digo, el escenario central, y hay que buscar uno, es que bueno, el mundo se recupera, no hay problemas geoestratégicos y no hay una crisis financiera. Y para esa tercera base de nuestro posicionamiento, mucho han tenido que ver los bancos centrales. La política monetaria, no tanto en su vertiente convencional, porque poniendo los tipos de interés en el 0%, pues mucho margen ya no tenían, sino en la vertiente no convencional. ¿Qué es la política monetaria no convencional? Bueno, pues la creación de dinero, la creación de base monetaria por parte de los bancos centrales. Una creación de base monetaria que no es nueva, que empezó en el año 2008 con la anterior crisis y fundamentalmente por Bernanke, el presidente de la Fed, fue quien la activó. Es verdad que antes ya lo había hecho el Banco de Japón, pero de forma menos intensa, ¿no? Desde el año 2008, en octubre del 2008, Bernanke es el responsable ideológico de esta política monetaria no convencional, que entonces, bueno, teníamos nuestras dudas de si técnicamente era posible, teníamos nuestras dudas de si legalmente era posible, de cuáles iban a ser los daños colaterales. Bueno, hubo mucho debate entre el año 2008 y el año 2012 sobre la idoneidad, sobre la posibilidad legal y técnica. Todos los elementos se han sorteado, se han superado, legalmente ya es posible, técnicamente es más que posible, se ha demostrado y no provoca daños colaterales. Yo sé que en esto no nos ponemos de acuerdo los economistas, es más, seguramente sea el punto donde más diferencias tenemos a la hora de explicar la idoneidad o no de la política monetaria no convencional. Yo he sido un público y firme y vehemente defensor de la política monetaria no convencional. Lo fui entonces y creo que menos mal que entonces se aplicó, porque ahora lo hemos podido aplicar de forma mucho más intensa y mucho más rápida. Entonces, entre el año 2008 y 2012 necesitamos un montón de tiempo para llevarlo a cabo, para que lo aprobaran los parlamentos, los jueces, para que hubiera diversos recursos de constitucionalidad y demás. Todos ellos han sido resueltos de forma favorable y ahora, de la noche a la mañana, se ha vuelto a activar esa política monetaria no convencional. Ahora había muchísima prisa. Si ahora hubiéramos necesitado entre 12 o 24 meses para establecerlo, bueno, la economía habría quebrado, punto. Esta vez, como digo, menos mal que tuvimos, no hay mal que por bien no venga, menos mal que tuvimos aquella crisis anterior, menos mal que pusimos en marcha la política monetaria no convencional y ahora se ha podido activar de la noche a la mañana y podéis ver los gráficos, es la evolución del tamaño del balance de la Reserva Federal de Estados Unidos y del BCE y cómo la Fed ha creado 3 billones de dólares en 6 meses y cómo el BCE ha creado 1,7 billones de euros. El PIB de España es 1 billón en 6 meses. Bienvenido sea. Menos mal. ¿Qué lo hemos hecho? Esto ha sido un elemento de alivio para la economía y también para los mercados de capitales. Y estos son todos aspectos donde vuelvo otra vez a insistir. Discutimos mucho los economistas. Yo creo que hay que darse cuenta de que hoy la política monetaria se transmite no tanto por los bancos como sí por los mercados de capitales. Y eso es lo que están haciendo los bancos centrales, transmitir los estímulos monetarios a través de los mercados de capitales. Porque los mercados de capitales tienen un efecto sobre la economía real hoy mucho más intensa que el canal bancario. Tradicionalmente la política monetaria se transmitía vía canal bancario, pero ese canal ya no transmite tanto. Ahora se transmite mucho más vía mercados de capitales y eso es lo que están haciendo los bancos centrales. Utilizar, condicionar los mercados de capitales para hacer ese estímulo de política monetaria. Punto. Es eso. Simplemente podremos debatir si hace falta o no una política monetaria expansiva. Creo que nadie debería dudar de que es necesaria una política monetaria expansiva. Y dos, ¿cuál es el canal?
el canal bancario ya no es tan eficaz en la transmisión y ahora lo es el mercado de capitales. Pues ante eso los bancos centrales lo único que están haciendo es utilizar, condicionar ese mercado de capitales, ese canalizador de su transmisión de política monetaria. Que sigue siendo los bancos, sí, pero cada vez más los mercados de capitales. Y voy a profundizar un poco en este aspecto y voy a centrarme en el caso del BCE y en ese 1,7 billones de euros que ha creado el BCE en 6 meses y que una parte, 1 billón de euros, lo ha destinado a los bancos a hacer ese canal de transmisión bancaria y los 700.000 a los mercados de capitales, en concreto al quantitative easing. Porque es verdad que esa transmisión vía mercado de capitales es mercado de renta fija. Todavía no ha utilizado el mercado de renta variable como transmisor de su política monetaria, no de forma directa, sí de forma indirecta, claro, porque la reducción de los tipos de interés favorece vía una menor tasa de descuento el precio de los activos financieros. El efecto es indirecto. El efecto directo es en renta fija, sobre el que ahora hablaré. Pero, como digo, la política monetaria del BCE, la política monetaria no convencional del BCE ha consistido en la creación de 1,7 billones de euros. De eso ha prestado 1 billón, prestado 1 billón a los bancos, los ha prestado en distintos plazos, pero básicamente a 3 años. Los bancos tendrán que devolver ese dinero. Y 700.000 millones lo está prestando a los gobiernos y a las empresas de forma directa, y esto lo tendrán que devolver cuando venzan los bonos, que en media estamos hablando de 7 años. ¿Con qué intención? Bueno, pues con la intención de que llegue ese dinero a la economía real y que esta vez no haya credit crunch, a diferencia de lo que pasó en el año 2008-2012. Aquello fue una crisis financiera que provocó un credit crunch, que provocó una crisis económica. Esta vez hay que evitarlo. Y fijaos, la tesis que comentábamos al principio, hay que tratar de evitar la crisis sanitaria, hay que tratar de evitar la crisis económica y desde luego hay que tratar de evitar la crisis financiera. A eso va destinado la política monetaria no convencional del BCE, que como digo ha creado base monetaria, 1,7 billones de euros. Técnicamente es posible, lo estamos viendo, detrás de la base monetaria no hay nada, no hay oro, no hay nada más que confianza, y el ciudadano europeo, igual que el americano, de momento no duda de su moneda, no duda de sus dólares, no duda de sus euros. Hay muchos más euros en circulación, hay muchos más dólares en circulación, pero nadie duda del valor de esta moneda y tampoco ha generado inflación, que podría ser el efecto negativo o bueno, o positivo, ¿no? Porque estos son todos los asuntos que generan más polémica, pero está claro que de esta una de las vías de salida a este brutal endeudamiento de los estados pues va a venir vía un aumento de la inflación. Pero bueno, retomo un poco el discurso de lo que estaba comentando. Los bancos, el Banco Central Europeo ha prestado 1 billón de euros a los bancos comerciales, les presta a un plazo de 3 años, por lo cual les paga a los bancos comerciales un 0,50, un 0,75 y los bancos están concediendo crédito a la economía real. No hay restricción crediticia, al revés. El volumen total de crédito está incrementándose de forma importantísima. ¿Y a quién se le presta? Pues a pymes, a autónomos, a familias, que se le está ayudando. Los bancos esta vez no son el problema, son la solución. Los bancos esta vez son los grandes transmisores de la política monetaria expansiva por parte del Banco Central Europeo, junto con los gobiernos. Están avalando esa financiación. Esto es lo novedoso y esto desde luego yo lo valoro tremendamente, de forma tremendamente positiva. Sé, insisto, estoy diciendo varias veces que no nos ponemos de acuerdo entre los economistas, pero vamos, me parece una falta de respeto con la que está cayendo que alguien dude, que alguien se plantee que esto no es lo necesario. Que se lo que contagiado tú a una pyme, a un autónomo o a alguien que tiene un negocio, que la política monetaria no convencional del BCE es un error. Bueno, lo que es un error es plantearse que sea un error. Bueno, los bancos con ese dinero están inyectando liquidez a la economía real, pero también están comprando deuda pública. Los gobiernos están consiguiendo financiar ese déficit público récord. De nuevo, alguien critica estos déficit públicos récord. Yo no, desde luego, con la que está cayendo con el PIB, pensar que un Estado tiene que tener hoy una restricción en su déficit público. Otra cosa es en las fases expansivas, totalmente de acuerdo, pero en una fase contractiva. Y además, cuando el tipo de interés que están pagando es cero o es negativo. Y es así, de nuevo, por la acción del Banco Central Europeo. El BCE ha comprado 625.000 millones de deuda pública. En el caso de España ha comprado
200.000 millones, 125.000 millones de euros de deuda pública en estas semanas, que es más que lo que tiene que emitir el Estado español para financiar su déficit público. Esto es otro elemento claramente diferencial respecto al que tuvimos en la anterior crisis y que lo que está provocando es que las famosas primas por riesgo, es que los tipos de interés de la deuda pública estén por los suelos. Podríamos debatir, y evidentemente eso hizo mucho daño a la economía española o a la italiana, los tipos de interés tan altos que tuvimos que pagar en el año 2012. Pero hoy no. Hoy la prima por riesgo está en niveles bajísimos. Hoy el Tesoro español paga un 0,20% a 10 años para financiar ese déficit público. Gracias, y digo gracias, y afortunadamente gracias a la acción del Banco Central Europeo. Hoy la situación sería dramática si tuviésemos que estar pagando tipos del 7%. Y hay un tercer canal que también está funcionando muy bien, que es el mercado de capitales. Las grandes compañías están consiguiendo emitir bonos que también son comprados por el BCE, grandes multinacionales, grandes compañías, pero claro, los volúmenes de aquí son más grandes, son 100, 200, 500 millones de euros, están consiguiendo financiarse a tipos absolutamente reducidos. Por lo tanto, todos los agentes de la economía están consiguiendo esta vez ser regados por una liquidez creada por el Banco Central Europeo y transmitida a través de los bancos, de los estados y de los mercados de capitales. ¿Vale? Insisto, esta es la parte más polémica, si queréis, de mi presentación, pero creo que es muy importante entenderla porque nos lleva a entender el contexto macroeconómico y el posicionamiento que tenemos que tener en carteras. Esta política monetaria no convencional es una luz verde a la asunción de riesgos. Si no estuviese el Banco Central Europeo, si no hubiese creado este 1,7 billones de euros, la situación económica sería mucho más grave. Es verdad que desde el punto de vista de la gestión de carteras, yo preferiría poder comprar bonos como lo hicimos en el año 2012 a tipos del 6 o del 7%. Es verdad. Pero ahora como ciudadano, como economista, casi no me importa que esa parte no se esté ganando dinero, porque entiendo que el efecto conjunto sobre la economía es mejor. A pesar de eso, bueno, estamos comprando deuda pública italiana. Todavía estamos comprando. Es verdad que la compramos en abril, marzo, abril, cuando el tipo a 10 años se nos fue al 2%, hubo ahí un repunte de los tipos de interés, de aquí. Ahí aprovechamos para comprar al momento letras del Tesoro español a tipos positivos. Bueno, pues que deuda pública española pues la hemos ido vendiendo y deuda pública italiana la seguimos teniendo. El tipo de interés es un 0,80, no es el 2%, se ha ganado bastante dinero. Fijaos, este es un fondo y un ETF que utilizamos para comprar deuda pública. Aquí podéis ver la caída que se sufrió en febrero, marzo. Aquí veis también la caída de los peores momentos de febrero, marzo o abril, y desde entonces pues la recuperación. Básicamente desde mayo se ha ido recuperando mucho dinero en deuda pública italiana. Las expectativas de rentabilidad pues ya no son los que eran, evidentemente, pero sigue siendo un activo para tener en cartera. Deuda pública italiana, bien sea de forma directa, bien sea a través de un fondo de inversión, o bien sea a través de un ETF. Claro, hemos hablado mucho de la distorsión de los bancos centrales, que precisamente es que quieren distorsionar, bueno, no sé si decir distorsionar, quieren transmitir su política monetaria a través de los mercados de capitales, y ese es el punto. Y por lo tanto, bueno, hay ocasiones en donde uno puede pensar que efectivamente los mercados financieros no se mueven solo por las cotizaciones, por los fundamentales, sino también se mueven por la liquidez. Muy de acuerdo. Y esto es lo que muchos analistas y muchos gestores están fallando en el diagnóstico. Es decir, hoy no vale aplicar solo los fundamentales. Y fijaos, nosotros somos analistas fundamentales, gestionamos en base a fundamentales, pero reconocemos que hay mucho más allá. Hay muchas más cosas. Hay dos grandes cosas que van más allá de los fundamentales, que distorsionan los mercados de capitales. Uno es la liquidez y otro son los activos intangibles. Los activos intangibles hoy no voy a poder hablar por tiempo, otro día. Es básicamente cuando uno se compra una compañía, no sé, como Tesla, por ejemplo, o como Apple, está comprando mucho más que un balance. Está comprando Big Data, está comprando innovación. Eso no está en los balances, eso no está en la contabilidad tradicional, eso no está en el Producto Interior Bruto, pero eso se compra y se vende en los mercados de capitales. Cuidado con aplicar el plan antiguo, cuidado con seguir pensando que yo he comprado una industria o unas reservas de petróleo o una capacidad de elaboración de coches. No, hoy los mercados pagan por los intangibles y hoy los mercados están distorsionados. ¿Por la liquidez ha sido un fallo?
o el gran acierto de algunos asesores, analistas y gestores, darse cuenta, uno, de la distorsión de la liquidez de los bancos centrales, dos, de la importancia relativa de los intangibles. Quien haya pillado bien las dos ideas ha ganado dinero. Quien esté empeñado en que esas dos son bobadas y que no tienen ningún sentido y que tarde o temprano acabarán, bueno, pues está quedando atrás del comportamiento de los mercados de capitales, ¿no? Me centro en la parte de los fundamentales y de la liquidez. Ahí podéis ver la caída brutal en la evolución prevista de los beneficios empresariales, en línea con lo que hemos visto en el Producto Interior Bruto. Y fijaos, ¿no? Si en el año 2019 el BPA del total de las compañías cotizadas fue 2,7 billones de dólares, este año van a caer un 24%, es verdad, pero el próximo año se espera un crecimiento del 29%. Fijaos la idea que hemos dicho antes en el PIB, caída para una recuperación que podría ser total en el 21 y desde luego en el 22. ¿En qué nos tenemos que fijar en los mercados financieros? ¿En el hoy o en el dentro de 2, 3, 4 o 5 años? Este es el debate que pongo ahí y que no nos ponemos de acuerdo entre los gestores. Antes he dicho que hay elementos donde los economistas no nos ponemos de acuerdo, pues hay otros donde los gestores no nos ponemos de acuerdo. Si uno tiene que comprar o no, mirar el PER, teniendo en cuenta el BPA de hoy, o el BPA dentro de 3 años, siendo consciente de que la economía va a hacer ese punto de inflexión. Alguien dirá, es que no va a hacer ese punto de inflexión. Vale, por eso decía que la tesis inicial es que la economía hace un punto de inflexión. Quien piense que la economía va a hacer una L o un 4, dirá, voy a vender, porque los BPAs no van a experimentar esta recuperación, ¿vale? Pero quienes pensemos, quienes coincidan con nosotros que tenemos esa recuperación, no nos fijamos en el BPA de hoy, nos vamos a fijar en el BPA del año 2022. Y por lo tanto, los PERES están altos, pero no están absolutamente altos. Y luego, también es verdad que hay mercados y mercados. Todos los mercados están absolutamente distorsionados por la liquidez. Bueno, sí, pero fundamentales siguen siendo relevantes. Fijaos beneficios del DAX y beneficios del IBEX. Claro, los beneficios del DAX el próximo año se van a haber recuperado. Los del IBEX no. Ni siquiera el 22. Seguramente hay que esperar al 23 o al 24. Claro, no es casual el comportamiento relativo del DAX respecto al IBEX. Hombre, ¿dónde estaría el IBEX si no hubiese estado el BCE? Wow, no quiero ni pensarlo. No lo sé, igual en 5.000 o en 4.000 puntos, porque seguramente si no estuviese el BCE, tal vez el bono español estuviese cotizando al 7% o al 8%. La prima por riesgo de España estaría disparada y con ello el IBEX mucho más abajo. No lo sé, pues igual el IBEX estaría cotizando en 5.000. Ahora, cotiza en 6.900, con una caída en el año de menos 30, con un DAX que está más o menos salvando los muebles. Reflejo claramente de la evolución dispara de los beneficios. Y el Nasdaq. Que el Nasdaq esté en burbuja, yo tengo mis dudas. Fijaos cómo este año el Nasdaq y los BPAs no van a caer. No va a caer el beneficio por la acción de las compañías de Nasdaq. No va a caer el beneficio de las compañías tecnológicas. No cae. No cae. Y este es un dato, por favor, que es muy importante. Ya sé que está en máximos históricos. Es que la capacidad de resistencia de los beneficios del sector tecnología es espectacular. Y esto me lleva a algo que, bueno, en AFI lo tenemos muy interiorizado, que es la inversión en megatendencias, en esos para nosotros cuatro grandes motores del crecimiento: la transformación demográfica, planeta sostenible, la innovación y el desarrollo de las economías emergentes, que básicamente es China. Junto con las cuatro megatendencias tenemos distintas temáticas. Las temáticas no tienen por qué estar asociadas a una única megatendencia, sino que pueden estar asociadas a varias, o a las 4, a 3, a 2. Hay un caso que está solo a una, no creo que todas están asociadas. Sí, hay alguna que está solo a una, pero todas, casi todas las temáticas están asociadas a las megatendencias. Las temáticas son vivas, también las megatendencias, pero eso cambian mucho menos. Las temáticas son mucho más vivas. Fijaos cómo hemos creado una nueva hace nada, unos días, PETS. Hace poco creamos e-learning. Bueno, ahí tenéis lo que es la metodología AFI que utilizamos en los fondos que asesoramos o que utilizamos en los mandatos que recibimos para gestionar renta variable megatendencias y que materializamos a través de fondos de inversión. Bien sea fondos de inversión globales, ahí tenéis algunos casos,
o bien ya específicos, temáticos. Yo creo que está claro la temática tecnología, inteligencia artificial, Next Generation, que son las teóricamente futuras FANG, el Big Data, el 5G. Claro, ya es posible encontrar fondos de inversión específicos de estas temáticas y que nosotros estamos incorporando en nuestras carteras. Porque vuelvo otra vez, aparte del impulso de la liquidez de los bancos centrales, hay fundamentales, hay crecimiento del BPA y además hay intangibles que son tremendamente valiosos. O el blockchain, son palabras que igual hace 3 años no existían o no las conocíamos. 5G, blockchain, Big Data, inteligencia artificial, que ya podemos invertir en ellas, bien sea a través de fondos de inversión o bien sea a través de ETFs. Ahí os pongo un ETF que nosotros utilizamos de Invesco y que me lleva a hablar de otro asunto que es muy importante, la transparencia en los fondos de inversión, en las ICIs. Tú pinchas este link que os he puesto de la web de Invesco y pinches ahí y te puedes descargar las compañías que componen este ETF, pero todas. Y luego tú si quieres replicar, pues replica, no hay problema, ahí te enseño las compañías en donde está invirtiendo este ETF de blockchain, insisto, esto seguramente hace 5 años no lo hubiese creído, que estuviese hoy hablando aquí de invertir en un ETF de blockchain junto con 5G, junto con inteligencia artificial, junto con Big Data, pero también junto con la sostenibilidad. Yo creo que esta crisis del coronavirus no es un gran punto de inflexión en las megatendencias, en las temáticas, sino más de una aceleración de lo que ya venía en los últimos 4 o 5 años. Y ya tiene que ver, una de ellas, la sostenibilidad. Nos hemos dado cuenta de que necesitamos un mundo mucho más sostenible. Bueno, ahí os he puesto un link también del post en el que hablábamos, en el que Claudia Antuña hablaba. Claudia Antuña es nuestra experta en inversión socialmente responsable, sostenible, y ahí os cuenta renta de temática sostenible, la categoría de índices AFI de fondos de inversión y bueno, 2 ejemplos de que tenemos en nuestras carteras, un fondo de Nordea o un fondo de Schroders. Healthcare, bueno, yo creo que ahí no merece mucho más la pena entrar en que efectivamente el sector salud es donde nos vamos a gastar el dinero, donde vamos a invertir, vamos a cuidar más, vamos a gastarnos mucho más dinero en el cuidado de la salud. Bueno, pues tenéis fondos de biotecnología, fondos que vinculan tecnología, el sector salud con el sector digital, la evolución de ese fondo de Credit Suisse está siendo espectacular, BlackRock, bueno, en fin, fondos de inversión que nosotros utilizamos. Como siempre sabéis, somos tremendamente transparentes en cómo gestionamos, en cómo hacemos las cosas, no tenemos ningún inconveniente en contaros en qué fondos de inversión invertimos. Y esto es lo último, esto es la novedad de, fijaos, del 14 de octubre, que todavía recién salido del horno, y es, bueno, una nueva temática de inversión: mascotas, cuidado de las mascotas. Esto puede parecer un poco, no sé, más naif, pero desde luego cuando uno analiza las cifras están muy bien contadas por Francisco Colomba, otro de nuestros gestores enfocado en las megatendencias, pero donde, bueno, pues explica la evolución de este fondo de inversión de Allianz, los componentes. Fijaos, los componentes son compañías que no conocemos, son compañías que diversifican muy bien respecto a los tradicionales bancos, telecos, utilities, petroleras, y que lo podemos hacer a través de fondos de inversión y, como digo, ahí aparece, ¿no? Bueno, eso es un poco el planteamiento nuestro inicial. He insistido mucho en que es un planteamiento de recuperación económica, de asunción de riesgos, para aquel que no comparta esa idea o para aquel que, compartiéndola, crea que hay que meter algún elemento de cobertura. Pues voy ahí. Es la última parte de mi conferencia. ¿Qué cosas puede tener uno como cobertura? Ya hemos comentado que como cobertura está largo en deuda pública americana, a 30 años, en dólares, eso es una cobertura, pero otra tiene que ser la propia volatilidad implícita, ¿no? El famoso VIX, VSTOXX, el VIVEX español, son esos indicadores de volatilidad implícita en la renta variable. Cuando hay perturbación en los mercados, tendemos a tener repuntes de volatilidad que son más o menos intensos. El de marzo se lo llevó hasta máximos históricos, incluso por encima del que tuvimos en la quiebra de Lehman Brothers. Bueno, pues la volatilidad implícita es un indicador de riesgo, termómetro de riesgo en los mercados, pero es un activo en el que podemos invertir. Podemos tener en nuestras carteras Vega.
vega positiva o vega negativa. ¿Qué es tener vega positiva? Es estar expuestos a que si la volatilidad sube, ganamos dinero. ¿Cómo se puede hacer? Pues a través de ese ETF de volatilidad. Fijaos la brutal revalorización en 15 días. 1 por 3 se ganó. Es verdad que es un episodio absolutamente inédito. Aquí también tuvimos, atención, un más 15, un más 20% entre el final de agosto y principio de septiembre. Si hay una nueva perturbación, si hay dudas sobre las elecciones en Estados Unidos, bueno, desde luego este ETF va a volver a revalorizarse. Cuidado, si el mundo se tranquiliza, que en los últimos 3 meses este ETF pierde un 20%, es decir, que es un producto de riesgo. ¿Que resulta paradójico que sea de cobertura? Pues algo paradójico es, pero es un elemento de cobertura que nosotros tenemos en nuestras carteras junto con esto que es un fondo de Amundi. Lo otro era un ETF de Elixir y esto es un fondo que hace lo mismo, gestiona la vega. Cuando la volatilidad es muy alta, tiene vega negativa, que la vende, y cuando está baja, la compra. Vega positiva, vega negativa. Esto es gestión alternativa. Como digo, nosotros tenemos un activo de cobertura que funciona muy bien en los momentos de risk off, funciona mal en los momentos de risk on. Otro puede ser un ETF inverso de renta fija privada, de crédito, para aquellos que consideren que hay una bomba de relojería en la renta fija privada y que va a haber impagos y que hay muchas empresas zombie. Hay quien dice que no son zombies, sino que son bellas durmientes. Es el planteamiento que tendríamos que hacer. Si algo es zombie o bella durmiente, si algo está muerto o está esperando simplemente a revivir. Es un ETF corto de crédito. Este ETF, si hay aumento de diferenciales, este ETF, wow, se revaloriza. Es la imagen simetría especular de espejo de un fondo de renta fija privada, de grado de inversión. A la caída que tuvieron estos fondos entre marzo fue intensa y este ETF te hizo de cobertura. Claro, desde entonces hasta ahora la renta fija privada se está recuperando y este ETF está perdiendo. De ahí que sea un activo que ejerce de cobertura y que a nosotros nos parece interesante y bueno, son ese tipo de innovaciones que hay que tener. Y la otra, un ETF que está vinculado a expectativas de inflación. Hoy por hoy la inflación está muy baja, pero no descartamos que a medio y largo plazo repunte, en cierto modo porque los bancos centrales están concentrando sus esfuerzos en que haya un aumento de inflación. Antes lo he comentado de forma muy rápida, brutal deuda pública de los gobiernos, una forma de resolverlo es mediante una mayor inflación, porque toda esa liquidez de los bancos centrales seguramente algo de presión inflacionista va a tener, vía un aumento de la oferta monetaria, porque vamos a dar paso atrás en la globalización, porque el día que la economía se recupere seguramente va a haber habido cierta histéresis, hemos podido perder cierta capacidad productiva y tal vez ese aumento de la demanda, bueno, pues va a tener que ser hacerla frente con una estructura productiva menor, bueno, en fin, distintos argumentos que nos llevarían a otra conferencia sobre por qué puede haber un repunte de la inflación y cómo jugarlo a través de este ETF, ¿no? Y por último, los metales preciosos. El oro, la plata, el platino, el paladio son activos que bueno, tiene sentido tener en cartera, ¿no? Tal vez platino, paladio son menos conocidos, pero oro y plata sí. La plata es verdad que ha caído recientemente, pero bueno, pues el oro, yo creo que claramente es ese activo refugio que puede tener sentido. Y lo podemos invertir mediante lingotes que guardemos en una caja fuerte o a través de ETCs. Para nosotros, ¿sabéis? Un ETF es un producto de gestión pasiva, forma parte de los ETPs. ETPs hay ETFs, ETNs y ETCs. Los ETCs tienen el respaldo físico del metal precioso y comisiones de gestión bajas, liquidez total y absoluta, y es una muy buena forma de materializar esa inversión en oro, como digo, a través de Y por mi parte, pues nada, aquí termino. El resumen es que efectivamente ante la mayor crisis económica de la historia, cruzando los dedos para que no haya rebrotes, confinamientos, estamos asistiendo a una recuperación económica liderada por China, seguida de Estados Unidos y con el lastre que supone el área euro. En términos de global macro, pensamos que hay que incorporar cada vez más activos de China en renminbis, tanto de renta fija como de renta variable.
hay que estar largos en renta variable, sesgando fundamentalmente megatendencias y sus distintas temáticas. Hemos hablado del papel distorsionador de los bancos centrales y su política monetaria no convencional, que generan un aumento brutal de la liquidez que en términos de gestión de cartera es un poco faena, porque no puedo comprar bonos públicos a tipos altos, pero que desde el punto de vista de ciudadano y economista me dejan mucho más tranquilo, y que es un factor de estímulo para las cotizaciones de los activos con más riesgo. Y que esas posiciones largas en riesgo, insisto, fundamentalmente en renta variable con sesgo megatendencias, pueden ser cubiertas con algunos activos, como es la propia volatilidad, como es alguna posición corta, como es deuda pública americana a largo plazo en dólares, como es, por ejemplo, un ETF de break-even de inflación, y como es la posición larga en metales preciosos, especialmente en el oro. Y aquí termino. Muchísimas gracias. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. En un mercado de movimiento rápido, todo es posible. Oportunidades de inversión surgen. Estrategias de trading evolucionan. Pero lo que más importa es tener un socio estable a su lado. Tickmill, a tu lado todo el camino.